¿Qué tal? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la sesión retro del día de hoy. Bien, vamos a abordar las generalidades de los derechos de tratados y esto parte del artículo 38 del Estatuto de la Convención Americana, perdón, de la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados. Es decir, que el día 23 de mayo del año de 1969 esta convención se aplica a los tratados entre estados en adhesión a la parte en donde los estados y las organizaciones internacionales tienen que ser un instrumento único, un instrumento homologado. Buenas tardes, Fabiola, bienvenida. Y que en esta parte, Buenas tardes, profesor. Gracias. bienvenida, gracias. ¿Tiene alguna duda con lo del video explicativo antes de No, continuar? profesor, ninguna. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, entonces en esa condición establecemos que esta parte de añadir los contratos, más bien los tratados como parte de contratos internacionales, atiende a que son instrumentos sobre convenciones. Es decir, al hablar de los tratados internacionales, cada uno de estos tiene una convención origen. Y en esa convención origen vamos a estudiar qué es un acuerdo internacional y sobre todo para qué funge desde el elemento administrativo, pero desde luego también desde el elemento normativo. Es decir, el concepto y clase de tratado internacional lo establece el artículo 2.1 en su apartado A de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados como acuerdo internacional en el cual se va a celebrar por escrito entre Estados miembros y sobre todo que tiene como objeto el constar como un instrumento único para cualquiera de la denominación en particular o en los casos concretos aplicar sobre esas adhesiones. Es decir, si estamos hablando de tratados o de derecho de tratados, puede ser en materia de mercaderías, puede ser en materia de, de corte penal internacional en este caso, ¿no? Los derechos de tratados en la materia penal, por ejemplo, los tratados de extradición. Si estamos hablando también de, no sé, tratados sobre derechos humanos, establecemos a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte desde el año de 1981. Y este acuerdo de voluntades lo va a estipular que los sujetos de derecho internacional están destinados a producir sus efectos jurídicos en apego, sí, a una intencionalidad internacional, pero siempre emanado de la norma interna. Específicamente para el caso de México, será nuestra constitución política la que reconozca esos tratados internacionales. ¿Quién los va a avalar como todo proceso legislativo? La Cámara de Senadores específicamente. El dictamen se va a discutir en el Congreso de la Unión, es decir, en el Congreso Legislativo, en la Cámara de Diputados específicamente. Pero quien va a dar fe de esa adhesión del de México al Tratado Internacional es el Senado de la República. ¿De acuerdo? Ahora, para que exista un acuerdo, debe estar expresamente el elemento volitivo de las partes, es decir, ese enfoque material y habitual que da lo hológrafo a través de la forma verbal. Porque si bien podemos participar en los foros internacionales, no es tan de peso jurídico esa voluntad verbal. En cambio, cuando tú ya celebras como Estado miembro un acuerdo por escrito, va a ser como un instrumento único que va a homologar argumentos conexos y a su vez complementarios tanto de la ley modelo como de la ley interna. ¿De acuerdo? Es decir, para que se celebre un tratado internacional, al menos se necesitan dos sujetos de derecho internacional, es decir, dos estados parte, dos delegaciones, que en este caso, si lo aterrizamos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ahora conocemos como TECMEC, se trató de un tratado trilateral, es decir, ya no hubo dos sujetos de derecho, hubo tres sujetos de derecho que unen esa condición de mercaderías para homologar aranceles y que haya libre mercado entre México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que en esas condiciones del derecho de tratados, la ley interna ordena siempre privilegiar tus derechos fundamentales y ordena establecer que aún en personas
jurídico-colectivas o personas privadas, es decir, individuos, organizaciones no gubernamentales, sociedades o asociaciones, el tratado internacional tiene que estipular siempre condiciones beneficiosas para todos los intervinientes. Ahora, el acuerdo debe estar destinado a producir sus efectos jurídicos en la creación de derechos y obligaciones recíprocos para las partes, porque muchas veces no todos los tratados internacionales son acuerdos o son instrumentos con compromisos políticos. Pueden generar ciertos pactos, pero para que un tratado establezca su obligatoriedad y sobre todo sus efectos vinculativos con el Estado miembro, se necesita estar regido por las normas del derecho internacional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué clases de tratados podemos tener? Pues hay diversos criterios, lo acabo de mencionar. Los trilaterales, bilaterales, multilaterales, en donde activamente van a participar más de 2 sujetos del derecho internacional y que a su vez van a estar estipulados en restricciones en cuanto al número de miembros. O sea, un país no puede adherirse así como así a un tratado internacional porque tiene que ser sometido primero al escrutinio público y desde luego al escrutinio internacional. Ahora, por el grado de participación, los tratados pueden ser abiertos porque puede participar cualquier país. Sin embargo, en el proceso de formación puede estipular grupos cerrados, aquellos participantes originarios que a lo mejor se presuma pudieran estar atentando contra normas internacionales. O en los semicerrados, que son aquellos estados en donde se puede llegar a acuerdos entre las partes, pero a través de los procedimientos particulares de adhesión, ya sea por invitación o por condiciones originarias de un estado parte. ¿De acuerdo? Ahora bien, por la función de creación de tratados, establecemos que el tratado es conocido también como un contrato, porque tenemos las solemnidades del acto jurídico, es decir, aquellas solemnidades que parten del acuerdo de voluntades, primeramente. Subsecuentemente, por el elemento de la capacidad jurídica. Recordemos que los estados, al ser personas jurídico-colectivas reconocidas con personalidad y patrimonio propios, requieren de la capacidad jurídica para poder ser contratantes e intervinientes para celebrar actos jurídicos. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, otro de los elementos de la capacidad también será, si bien no el estado civil, pero sí la condición patrimonial de tu estado. Sobre todo para crear normas de carácter general a una comunidad internacional, se necesita de plazos de duración determinadas para que nosotros estipulemos dentro de las condiciones del contrato aquellas condiciones de extinción o en su defecto de denuncia prorrogable, ya sea expresa o tácitamente. ¿Sí? Una de las formas de concluir los tratados es la forma solemne. ¿Por qué? Porque son procedimientos a través de los cuales el tratado mismo dependerá de las normas constitucionales que se manifieste entre cada uno de los estados. Es decir, que si ya un tratado internacional está atentando contra soberanía, contra supremacía constitucional, contra la propia constitución política, ese tratado debe de ser abrogado del sistema jurídico y sobre todo concluido de manera simplificada mediante fases de notas. Ahora bien, en esta parte, la Convención de Viena de Derechos de Tratados establece que el proceso de celebración de tratados internacionales puede atender a distintas fases. La primera de ellas es la fase inicial, que es esa condición de cómo vamos a celebrarla, a negociarla, para que el Estado miembro se adopte y tenga un elemento de autenticación. En esta fase pueden ser momentos en donde se presenta el proyecto, para que ese proyecto se discuta, en el caso específicamente de México, se discuta en el Congreso de la Unión, se someta como al proceso legislativo, a una iniciativa, a una revisión, una aprobación y desde luego una aceptación y publicación de la vigencia. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde el proyecto del tratado tiene que negociarse. Y expresamente lo dice la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados en su artículo 2, apartado E, que en la negociación los representantes hagan propuestas y contrapropuestas de discusión. Es decir, que no nada más fijen las posiciones del Estado, sino también las posiciones
de la Administración Pública Federal, de las Secretarías de Estado, de los poderes de la Unión, para que en un presidio de buena fe se establezca que esas negociaciones han llegado a un desarrollo entre conversaciones directas, no nada más con el elemento interno del país, sino también con la propia convención. Porque recordemos que las convenciones están precedidas por un estado en específico, que es el que lleva a cargo la administración en general del tratado a que se quiere adherir el país. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ese acto los estados negociadores deben de expresar el texto convenido. Y expresar el texto convenido resulta que en caso de que sean tratados por adopción bilateral o multilateral, los estados miembros tienen que participar en la elaboración, o sea, no nada más el estado adhesivo, sino también esta parte de los tratados internacionales tiene que establecer la aprobación de 2/3 de los estados presentes porque van a votar en quórum. Y ese quórum va a dar al menos la mayoría para aplicar una regla, ya sea vigente o en su defecto, que modifique las condiciones del tratado internacional. Por eso es que adoptar a una organización internacional o en su defecto a un nuevo Estado miembro establece que por regla general debe estar autentificado el texto de ese tratado internacional. ¿Por qué? Porque al ser acto jurídico necesita de las formalidades que establece el derecho internacional en cuanto a sus estatutos y en cuanto al derecho de tratados que está manifestando cada uno de los negociadores a través del referéndum. Ahora, este procedimiento que es el ad referendum o la firma del tratado es cuando ya una vez propuestas las negociaciones, aceptadas, discutidas y desde luego aprobadas, el tratado debe estar firmado hológrafamente por los representantes diplomáticos de cada delegación miembro, ya sea el primer ministro, en el caso de México el presidente de la República o en su defecto el representante del Senado o el secretario de Gobernación. A su vez, también deberá estar firmado en ad referendum por la delegación ad hoc que esté a cargo de esa convención sobre el derecho de tratados. ¿Sí? Por tanto, la fase final del proceso, una vez que ya se ha manifestado este elemento volitivo, pues es el consentimiento, que a través del consentimiento se obliga al Estado miembro, como parte contratante de un tratado internacional, a entrar en vigor y desde luego a respetar cada uno de los estatutos del Pacta Sersumbanda. ¿Por qué? Porque la ratificación expresa esa autorización del Parlamento, o en el caso de nosotros, el Poder Ejecutivo, a manifestar ya esa obligatoriedad del tratado a la norma interna. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a los alcances que pudiera tener ese tratado, nosotros debemos establecer que los instrumentos internacionales pueden, hasta ciertas condiciones, modificar nuestra ley interna, como es el caso de México ya en varios casos, donde la Convención Americana de Derechos Humanos ha hecho modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente el expediente varios 912-2010, que es el caso Rosendo Radilla Pacheco, que establece modificación en el año 2011 de aproximadamente 11 artículos constitucionales, siendo el más relevante el artículo primero, que instaura en la Carta Magna la figura de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Por tanto, los acuerdos internacionales, pero que fungen como carácter administrativo, se van a definir como acuerdos de carácter internacional no constitutivos. Es decir, que si bien el derecho de tratados establece ciertos elementos jurídicos, cuando hablamos de carácter administrativo solamente son organismos de sujetos de derecho internacional competentes para cada materia diferente, ya sea mercaderías, ya sea tratados por orden penal o ya sea tratados en el orden de derechos humanos. Pero la denominación se va a regir en acorde a los procedimientos administrativos que la propia convención establece. ¿Sí? Desde el punto de vista del derecho internacional, esos acuerdos internacionales administrativos tienen la naturaleza jurídica de índole vinculante, porque como lo indica la propia ley, se rigen bajo el derecho internacional para generar obligaciones jurídicas no en el elemento interno, sino en la observancia internacional y como una forma de pacificación
y armonización de las naciones. El modelo ONU es un ejemplo de ellos, ¿no? Este parte de la naturaleza de su tratado es que cada Estado miembro tenga el respeto por las demás naciones, algo que actualmente no está sucediendo, ¿sí? Nosotros tenemos un presidente del país vecino que ha reactivado las condiciones bélicas para mover a la economía nuevamente a los Estados Unidos. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque ya se conflictó con Irán, ya protegió a ciertas condiciones la invasión de Israel en Hamas, porque recordemos que Israel es aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente y es una base estratégica muy, muy, muy sensible ahí. ¿De acuerdo? Ahora, por tratados internacionales se debe entender siempre el consentimiento del país o el Estado que va a formular reservas, porque una vez finalizado el proceso de celebración del tratado, va a entrar en vigor. En el momento del cual entra en vigor, se producen los efectos jurídicos para las partes contratantes, ¿sí? Y que en este sentido nosotros establezcamos cierto tipo de reservas. ¿Por qué? Porque perdón, al ser definida como una declaración unilateral, se pronuncia, denomina, enuncia el hecho del por qué el Estado está firmando el acuerdo internacional. O sea, los estados parte tienen que justificar a su carta magna, a su Congreso de la Unión y desde luego a sus ciudadanos el por qué se pretende entrar a una convención internacional o a un tratado internacional. Y sobre todo, qué disposiciones aparejadamente debe traer consigo mismo el tratado. Entonces, ese elemento de naturaleza jurídica es por la formulación del escrito al establecer esas modificaciones al consentimiento y sobre todo el objeto jurídico, el objeto, motivo, fin de ese tratado internacional siempre será precisar en estricto sentido que sus alcances sean más protectores, más tutelares y sobre todo en un derecho vigente, más evolutivos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en este sentido, formular reservas, de acuerdo con el artículo 19 de la Convención, es establecer que un Estado formule la presunción que el Estado va a ser favorable para este. Y sobre todo que al contener cláusulas específicas, las reservas pueden prohibir la forma general o parcial de ciertas disposiciones del tratado, sobre todo cuando éstas ya no están siendo homologadas con el elemento interno de la ley. O bien, autorizar esas reservas de manera general o parcial para autorizar esas condiciones de cómo el tratado va a efectuar el objeto, motivo, fin jurídico hacia lo que es dirigido específicamente. ¿Sí, muchachos? Ahora, estas relaciones pueden ser objetadas o aceptadas. Es muy, muy atípico que un tratado pueda ser objetado por los congresos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca en los estados es evolucionar y sobre todo que instrumentos internacionales reorienten al modelo interno de la ley. Porque en este sentido a lo mejor el modelo interno ya no va a ser tan garante y sobre todo ya no va a ser tan tutelar de derechos fundamentales. Por eso establecer que los estados, de acuerdo a los efectos jurídicos de las reservas, tienen que dar las disposiciones vigentes y sobre todo que los estados observen en una relación inter se la rigidez, pero a su vez la flexibilidad de su tratado internacional, como en su momento lo marca nuestra constitución política. Nuestra constitución política es rígida, pero a su vez es flexible. ¿Por qué es rígida? Porque está escrita, pertenece al conglomerado de las constituciones escritas, porque está titulada, está capitulada y está articulada. Es flexible porque en el momento de la tutela de derechos en cuanto a las garantías constitucionales, otorga los efectos jurídicos necesarios para que tú hagas valer todos los elementos del derecho de petición, ¿de acuerdo? Establecer las garantías individuales, que no es lo mismo que garantías constitucionales, pero sí las garantías individuales, en el momento dado de cómo vamos a estipular que las cláusulas del propio tratado estén acorde a la constitución política. Y entonces aquí los negociadores van a poder convenir a los tratados a un modo provisional que sea más ad hoc para el Estado miembro. Ahora, el efecto principal del tratado internacional es el Pacta Sunt Servanda, enunciado en el artículo 26 de la Convención,
que todo tratado en vigor obliga a las partes adherentes a ser cumplido de buena fe. ¿Por qué? Porque es voluntad. Por eso el elemento principal en los actos jurídicos es la voluntad de los miembros que quieren celebrar ciertas condiciones en cuanto a negocios jurídicos. Y los tratados es así. O sea, el tratado internacional, de acuerdo con el Pacta Sunt Servanda, es establecer de buena fe que yo deseo adherirme a un tratado porque va a ser beneficioso y va a ser provechoso para mi país. Por eso, desde la entrada en vigor, los tratados obligan a las partes a establecer cero y retroactividad a los tratados. Es decir, los tratados siempre van a ir en un principio de ultraactividad que beneficie más al Estado miembro y en una totalidad de derechos que se establezca que prevalecen esas condiciones probablemente de la Convención o de la Carta de las Naciones Unidas, que se contraigan en cualquier elemento internacional. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Todo bien, profesor, muchas gracias. Correcto, gracias Jesús, bienvenido. Muchas gracias, profe. Bien, ahora, hay que establecer mucho de cómo estamos viendo hoy día y en el mundo contemporáneo los derechos de tratados, porque tal pareciera que hoy día los tratados benefician a los más poderosos y desprotegen a los estados de menor liquidez económica, de menor condición bélica, de menor condición en cuanto a los ejércitos, si así lo queremos mantener. ¿Por qué? Porque lo sucedido en Ecuador hace un año, no hace casi 2 años, en la Embajada de Ecuador del Estado mexicano, es muy serio. Y sobre todo establecer que el tratado no fue en ese momento tutelar para el Estado mexicano, ¿sí? Al permitir que ingresara el ejército ecuatoriano por un diplomático. Eso es atentar contra la soberanía nacional del país. Por eso, por regla general, los tratados siempre deben establecerse con consentimiento de las partes y en favor de los terceros, es decir, de los ciudadanos también, pero de otros estados que pudieran estar involucrados con interés jurídico y legítimo a favor de los tratados internacionales. Por eso, a la hora de interpretar los tratados, siempre se tiene que tener un sentido común jurídico, atribuirse los términos en el contexto que aplica el estado que se está adhiriendo a un contrato. ¿Por qué? Porque de no apreciarse en abstracto, necesitaríamos ahora sí recurrir al siguiente tema que voy a abordar, que es la interpretación sistemática de los propios tratados. Y estableciendo la técnica jurídica, vamos a mantener el elemento motivo-fin para el que fue creado esa convención. ¿Sí? Ahora, el segundo tópico que abordé en el video explicativo es a la jurisprudencia técnica o la técnica jurídica, que son dos ramas de la filosofía del derecho que se desprenden para interpretar normas, ya sean nacionales o supranacionales, es decir, internacionales. ¿Sí? ¿Qué pretende la técnica jurídica, muchachos? Desde un elemento doctrinario, tratar de explicar la naturaleza científica del derecho, porque recuerden que el derecho tiene que establecerse desde los elementos científicos, no nada más desde los elementos normativos, sustantivos, positivos, no sé, procesales, por ejemplo. ¿Sí? El derecho en su aspecto técnico necesita aplicar de manera científica y de manera lógica todos esos elementos técnicos para crear jurisprudencia y sobre todo cómo se debe aplicar el derecho a los casos concretos. ¿De acuerdo? En este conjunto de operaciones se van a encaminar las normas jurídicas para establecer dentro de los órganos competentes los resultados de mejor acción, pero sobre todo que tengan una mejor aplicación judicial, que pueda definirse a los jueces esa facultad de resolver mejor sus decisiones, en acorde sí a los estatutos jurídicos, a los principios generales del derecho, pero también a la jurisprudencia técnica, que es ese efecto de cómo el ejercicio de la función jurisdiccional, ya establecíamos que tiene una tarea principal, dar fuente del derecho al derecho mismo. Es decir, que sus resoluciones sean estudiadas por los profesionales en derecho, que somos nosotros, ustedes estudiantes, nosotros docentes, los juristas, los ministros de la Suprema Corte, los jueces y magistrados del Poder Judicial, para elaborar mejores proyectos de sentencia, pero que esos proyectos de sentencia también funjan
como un elemento primario y sobre todo paradigmático para que el Poder Legislativo, ahora sí, establezca mejores estatutos de adhesión en cuanto a los tratados internacionales. Por eso los jueces deben de ser muy sensibles, ¿cómo les diré? Prudentes, ese es el tecnicismo adecuado en cuanto a la decisión judicial. ¿Por qué? Porque ellos no ejercen nada más una decisión a priori. Sus resoluciones tienen esta facultad instantánea para el buen ejercicio de la acción procesal. Por eso cuando el Ministerio Público llega a fallar en ciertas condiciones, es muy grave para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos encontrando el primer sesgo jurídico, ¿de acuerdo? La persecución e investigación de los delitos. Ahora, ¿qué es la técnica jurídica como pregunta detonadora? Bueno, la técnica jurídica se desprende de la filosofía del derecho. Es una rama de la filosofía del derecho y se va a definir como la parte científica de nuestro derecho actual, ¿sí? Y al estar establecida como una ciencia, tiene un conjunto de conocimientos, pero que de la mano con las reglas y principios para estipular a las normas reglamentarias, su objeto, motivo, fin es crear, interpretar, pero también integrar y aplicar al derecho mismo en un plano y en un ramo no nada más ya particular o general, sino a casos concretos como es la figura del derecho de tratados. Por tanto, la técnica jurídica debe referirse a creación, interpretación e integración del derecho, ¿sí? Esas reglas de cómo establecemos la nomotecnia y sobre todo la condición no solo interpretativa, sino argumentativa de la ley. Por tanto, la idea del derecho internacional como técnica jurídica es ocupar a través o por medio de las reglas y principios aplicación a casos concretos, es decir, solucionar controversias o convergencia de normas, porque muchas veces en un tratado internacional las normas pueden converger, pueden chocar. Cuando yo me refiero en convergencia es un choque de normas, ¿sí? Y sobre todo, que desde el punto o el planteamiento del problema que se pueda suscitar, el derecho internacional se ocupe de solucionar por medio de la técnica jurídica los problemas de aplicación al derecho. ¿De acuerdo? Es decir, si estamos hablando que nuestra Constitución marca una aplicación retroactiva de la ley, pero si esa aplicación retroactiva es en perjuicio de un ciudadano, de un procesado, de un imputado, yo puedo recurrir a instancia de parte al tratado internacional. Ahora, en esta construcción lógica del derecho internacional y de la mano de la técnica jurídica, establecer técnicas jurídicas es determinar cuáles son las legislaciones que deben aplicarse y desde el elemento internacional al conflicto derivado. ¿Cómo voy a justificar esta técnica, muchachos? Recurro nuevamente al paradigmático expediente Varios 912-2010. Esto fue un caso de desaparición forzada de personas muy grave, muy grave. Y sobre todo, que el Estado mexicano no brindó los derechos de tutela en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto a la garantía de libertad, porque Rosendo Radilla Pacheco jamás volvió a ser visto por sus familias. Entonces, el objeto del establecer técnica jurídica fue revisar la legislación en materia penal, porque no había un delito como tal consolidado de desaparición forzada de personas. ¿Me explico? De tal forma que la Corte Interamericana, al hacer el estudio de caso y de fondo del caso de Rosendo Radilla Pacheco, se da cuenta que el Estado mexicano incurre en violaciones graves a derechos fundamentales, ¿sí? Que no tenía instituida la figura de los derechos humanos en su Carta Magna, ni mucho menos en los catálogos del derecho objetivo. Es decir, que necesitaba modificar parte de la norma interna en esa multiplicidad de legislaciones y modificar cada caso concreto. Otro ejemplo sería, de acuerdo a la técnica jurídica, el caso Campo Algodonero, en donde el Estado mexicano nuevamente incurre en condiciones
de desatención para sus víctimas. ¿Y qué sucede? Que a través de los tratados internacionales, a través de dos convenciones importantes, que es el Comité CEDAW y la Convención Belém do Pará, se establecen nuevas y mejores leyes para las mujeres. Que hoy día se tiene que revisar otra vez esa condición de las leyes en mujeres, porque desafortunadamente los hombres nos han visto ya como parte de segregación social. Eso es muy serio. Sobre todo las desafortunadas declaraciones que hizo la secretaria de Mujeres a nivel federal. Fue muy desafortunado decir que los hombres debemos estar desprotegidos de la ley. No lo dijo tan literal, pero lo dio a entender así. Entonces, en esa condición es muy serio que una secretaria de Estado no aplique técnica jurídica para poder establecer nuevos paradigmas legislativos y sobre todo que se pretendan incorporar nuevas normas jurídicas, por ejemplo, al Código Penal. Por eso es que hoy día la denuncia falsa es un elemento primigenio de las mujeres, sí, pero realmente es antijurídica la conducta. ¿Me explico? Entonces, nosotros los hombres deberíamos ya manifestarnos en un elemento de técnica jurídica para establecer por qué el sistema normativo en México me está desprotegiendo o que deberé recurrir al Tratado Internacional en materia de derechos humanos para que entonces la convención me voltee a ver a mí como hombre en cuestión de perspectiva de género y vean que los hombres también somos susceptibles de sufrir vejaciones, menoscabo a casos concretos en particular. Y me refiero a lo que es los temas de familia, por ejemplo, los temas de acoso o el supuesto acoso a bordo de transporte público. Porque hoy día incluso da hasta miedo que los hombres viajemos en transporte público, a bordo de transporte público. Sucede mucho en estos taxis de aplicación, ¿no? Que ahora los operadores tienen la necesidad de implementar dispositivos multimedia para grabar a los usuarios en general, pero se ha hecho más viral en esta condición cómo la mujer aprovecha esa condición que ahora interponen las normas para provocar o invocar acusaciones falsas. Entonces, esta parte de la técnica jurídica tiene que analizarse por razón, no por analogía. Por eso la solución al conflicto de leyes realza los casos concretos, pero en la actividad concreta, en la actividad de técnica. ¿Me explico? Y que en este sentido, nosotros podemos sembrar la siguiente pregunta. ¿Para qué determinar un derecho aplicable si los jueces no siempre utilizan la técnica jurídica? ¿Me explico? Entonces, aquí es donde la respuesta es que nosotros los abogados tenemos que proponer e invocar el derecho de petición a los jueces para que sean vistos los casos concretos en particular y utilizar a la técnica jurídica como un cúmulo en todos los asuntos del derecho internacional, tanto público como privado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué requiere aplicar la técnica jurídica? Bueno, proponer doctrina. Eso es lo primero. Porque la doctrina como fuente del derecho, fuente formal del derecho, va a dar auge a mejores codificaciones, a mejores reglamentos y a mejores estatutos. Entre ellos también el Tratado Internacional. Porque la técnica jurídica aplicada a las relaciones jurídicas en esa trilogía Estado, gobernado y la relación jurídica, que es el ligamen intrínseco entre estos dos, va a aplicar siempre la normatividad esencial de cualquier sistema, el derecho constitucional. ¿Sí? Bajo esta perspectiva, nosotros tenemos que aplicar cada caso concreto de acuerdo a las relaciones del derecho internacional que regulen, sí, al derecho interno, pero que la aplicación del derecho extranjero o del tratado internacional se someta al Estado soberano. Por eso lo referiré una vez más, muchachos. Los tratados internacionales jamás pueden estar por encima de la Constitución. Jamás. El tratado internacional debe someterse al derecho interno, pero si bien lo puede corregir. ¿Me explico? Y en ese principio de territorialidad o extraterritorialidad, establecemos que sus normas deben permitir la aplicación del derecho internacional, que el derecho en favor del Estado mexicano
tenga, sí, sometimiento del derecho internacional, pero en un ámbito de aplicación de extraterritorialidad, privilegiando las normas de la Constitución política. Por tanto, si no se está aplicando adecuadamente un derecho interno o un derecho externo o internacional, se puede incurrir en casos de doble tributación o doble aplicación del derecho, lo cual puede contraponer al sistema jurídico. No lo va a colapsar como tal, pero sí lo puede contraponer en cuanto a la aplicación de normas jurídicas. Por tanto, el segundo criterio es que los tratados internacionales deban someterse a ciertas disputas del derecho público, a la jurisdicción internacional y desde luego que las cortes internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apliquen derecho aprobado a cada caso concreto. Es decir, echarle un vistazo a la norma interna, ¿de acuerdo? Para ver en qué sesgos o en qué fallas está incurriendo el Estado miembro o el Estado parte, para que de ahí, partiendo de los estatutos de la convención, podamos resarcir los daños y podamos quizá restituir ciertos derechos. Pero también, si es preciso, modificar al elemento interno para que sea mejor tutelar de derechos fundamentales. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta parte de los marcos internacionales tiene que estar aprobado siempre en acorde a la norma interna. Pero específicamente, las relaciones jurídicas del derecho internacional establecen que dentro de los sujetos de derecho establezcamos a la capacidad jurídica internacional para crear un derecho internacional que los estados parte puedan solicitar como una función de regular, solucionar esas disputas entre los mismos estados, pero también entre el elemento interno. Hay un caso precisamente de las hermanas Mirabal, ahí en Panamá, y eso lo abordé en los tópicos de derechos humanos, en las clases de derechos humanos, ¿no? O sea, cómo esa dictadura estipula la muerte de 3 mujeres activistas en derechos humanos y que la norma interna voltea a ver a ese Estado panameño en qué se estaba haciendo malas cosas, ¿sí? No miento, no es Panamá, es República Dominicana, corrijo ahí, es República Dominicana. Ahora, en Panamá específicamente, parte de los tratados internacionales con la dictadura de José Antonio Noriega, que fue un dictador militar, establecen parte también del canal, la disputa del canal de Panamá entre Estados Unidos. Y entonces ahí el derecho internacional interviene y le ordena a los Estados Unidos devolver el canal a Panamá porque este le correspondía en el defecto de mercaderías. ¿Me explico? Más allá de la dictadura de de Manuel Antonio Noriega. Cosa que no está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua es muy serio la condición de Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega ha suprimido todos los poderes, ha concentrado en un estatuto absolutista, unitario y centralizado todos los elementos de derecho y del Estado mismo nicaragüense. Ahí sí convendría aplicar técnica jurídica. ¿Por qué? Porque esta condición de los tratados internacionales debe resolver problemas generales, pero también problemas de aplicación al derecho, algo que en Nicaragua no está sucediendo. No así en Cuba, no así en Venezuela, que finalmente ellos todavía dentro de sus dictaduras, todavía recurrían a los poderes de la Unión. Entonces, en esta condición, hay que determinar que las relaciones del derecho internacional se establecen entre personas físicas, personas morales o jurídico-colectivas, y que sus reglas de aplicación al derecho concreto deben ser regidas por todas las materias de derecho, ya sea civil, mercantil, penal, laboral, derechos humanos, desde luego, porque así los jueces van a determinar a cada caso concreto una aplicabilidad en la confrontación o en convergencia de normas. Por eso, otro ejemplo de la técnica jurídica es cuando vienen los temas de restitución de menores a nivel internacional, ¿sí? Esos padres que se llevan a los menores al extranjero sin el permiso del otro progenitor, o cuando menos el consentimiento. Ahí la cooperación internacional de carácter judicial, en el caso de aplicación de la técnica jurídica, me dice que yo el Código Civil lo puedo ampliar a nivel internacional. ¿Me explico?
código de procedimientos lo puedo ampliar a nivel internacional y tendrá los alcances a través de las cartas rogatorias que equivalen a los exhortos aquí en México para que sea notificado ese progenitor que arbitraria e ilegalmente se ha llevado a su hijo. Entonces, en este caso, la técnica jurídica también es un acto jurídico que pretende, a base de la voluntad, modificar un ordenamiento jurídico, pero con la existencia de los elementos del proceso legislativo. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos quizá no pudiera intervenir la voluntad del hombre, porque son efectos de la naturaleza misma o elementos, por ejemplo, culposos, ¿no? Pero cuando ya se producen efectos jurídicos entre las personas que sí afectan a los bienes jurídicos tutelados establecidos en la Constitución y desde luego en las convenciones, tiene que haber una responsabilidad objetiva para que de acuerdo a los casos de determinación de aplicables al acto, se estipulen qué sistemas jurídicos deben de ser modificados o en su defecto actualizados. Recordemos que México cada día está con las reformas constitucionales. No todas son funcionales para nuestra desgracia o nuestra fortuna, pero en ese sentido, analizar los puntos en contacto de cada situación jurídica debe establecer que cuando hay un conflicto de normas, la situación debe siempre privilegiar que dos o más sistemas jurídicos deben recurrir a la técnica jurídica para, desde un elemento nomotecnio, establecer un sistema que cuando los puntos entren en contradicción se encuentren acorde a los acuerdos sustantivos y que en este sentido nosotros establezcamos muchas líneas o muchas directrices de cómo los casos concretos aplicar solucionen de manera pacífica los puntos de conflicto en el derecho internacional, ¿sí? Es decir, que se pretendan las bases y las nociones del propio derecho internacional, que establezcamos esas condiciones no solo pacifistas, sino también unificadoras y homologadas entre el tratado internacional y sobre todo la ley interna. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Perfecto. Todo bien Bueno, por mi parte, profe, también. muy Gracias. bien. Voy a despedir la grabación aquí. Me despido de ustedes, muchachos. No se me vayan, denme 2 minutos nada más voy a parar la grabación. Y bueno, los que nos están viendo en fase asincrónica, pues hasta aquí llega nuestra participación. Les agradezco mucho su atención y bueno, quedo con ustedes. Buenas tardes.